las propias familias campesinas ofrecen alojamiento, hay rutas turísticas, como yo les decía, y estos tienen la marca CIPAM. Hay servicios de hotelería, turoperadores, etc. Básicamente lo que busca esta marca es sumarle valor, agregarle valor y diferenciar a los productos de Chiloé del resto de los productos del país. Y eso tiene un beneficio económico para la comunidad. La siguiente, por favor, Fernando, para ir terminando ya. Esta lámina busca señalar los elementos más importantes que reconocemos como variables y factores que distinguen al sello CIPAM, al sistema CIPAM en Chiloé. Fundamental es el tema de la participación de las comunidades. Esto no es algo que se haya hecho desde la institucionalidad solamente, o desde el Estado solamente. Es un diálogo muy importante entre el Estado y las comunidades para lograr este objetivo. Un poco lo que están haciendo ustedes hoy día allá en Colombia, ¿no? Van en la misma línea que lo que se hizo acá en Chiloé. Otra cosa muy importante es una cultura de la sustentabilidad, de cuidar la naturaleza, de cuidar el medio ambiente. En Chiloé eso es muy fuerte. Lo otro es la concertación público-privada, el trabajar en redes, trabajar en mesas de negociación, mesas de acuerdo. Es decir, tener un mismo objetivo las comunidades y el Estado y trabajar mancomunadamente, lo que no significa que siempre estén de acuerdo. La participación no es estar siempre de acuerdo con lo que nos plantea el Estado, sino que es poder dialogar y llegar a acuerdos posteriormente. ¿Y qué elementos reconoce el sello de manera importante en Chiloé? Como yo les decía, su gran biodiversidad, la identidad cultural del archipiélago que es muy fuerte, la diversidad y el patrimonio cultural, y lo que hace es poner en valor ese patrimonio biocultural del territorio, es decir, lo muestra al resto del país, al resto del mundo, y le dice que esto tiene un valor muy importante y lo pone en primer lugar, lo pone arriba de la mesa. Fernando, para ir terminando, les presento una reflexión final, la penúltima lámina que dice: el sello CIPAM Chiloé lo que hace es venir a reconocer un acervo cultural, es decir, una acumulación de cultura, de tradiciones del propio territorio y de las comunidades, que sumado a condiciones del territorio, condiciones que son bioculturales, estos capitales bioculturales que yo les decía que son lo que tiene el entorno natural, el paisaje, las especies naturales que encontramos ahí, nos muestran que hay ciertas características que son propias del territorio y que es perfectamente posible ponerlas en valor, es decir, generar beneficios para las comunidades a partir de esa forma de vida, de esa forma de producción, y eso visibilizarla y proteger esa forma de cultura, de saberes y prácticas que son virtuosas en ese territorio. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias, estoy a su disposición si quieren hacer alguna consulta o comentario. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y toda la experiencia de Chiloé, que va a ser muy orientadora, muy valiosa para lo que estamos queriendo emprender acá en el municipio de Colombia. Yo quería hacerte una pregunta sobre el vínculo que se genera entre el sello de Chiloé como CIPAM y la actividad turística en Chiloé, si hay algún efecto, porque ha habido varias inquietudes, especialmente de las autoridades de Colombia, para entender este aspecto. Por favor, si podrían ampliar un poco. Gracias, Fernando, por la consulta. Sí, es muy interesante este proceso. Estas presentaciones siempre tienen la complejidad que el tiempo no alcanza, ¿no? Pero en ese aspecto yo les alcancé, no sé si hablaron de lo que lo dije con suficiente énfasis. Hay una foto por ahí donde hablo de las rutas turísticas. Hay que decir que Chiloé, antes del sello CIPAM, es una zona muy turística, una zona de mucho atractivo turístico por el paisaje, por la cultura, porque es un lugar muy único.
¿ya? Y es de atractivo turístico para los chilenos, que no vivimos ahí, ¿cierto? Yo les decía, estamos a más de Santiago, que es la capital, estamos a más de 1000 kilómetros de Chiloé, y también es muy atractivo para los turistas extranjeros, porque es un lugar muy particular, muy específico, con características muy específicas. Y lo que hace el sello CIPAM es relevar eso y de alguna manera organizar los esfuerzos turísticos ya no de los operadores grandes, de las grandes empresas, sino que de la propia comunidad. Y le da la opción a la comunidad de ofrecer soluciones o ofrecer productos y servicios que son muy útiles. O sea, además del paisaje, los turistas tienen la oportunidad de ir y conocer una vuelta casera, biodiversa, donde se muestra toda la potente biodiversidad de las islas, conocer los animales que están ahí adaptados, las propias especies que están adaptadas. Ya les decía yo, se habla de 285, casi 290 variedades de papas chilotas que están ahí todavía perfectamente vivas y produciendo. Entonces, apicultura de mucho nivel, de mucha calidad, entonces tienen un alto estándar. Y lo otro interesante es que tú encuentras en Chiloé hoteles de 5 estrellas, con casinos de juego y todo eso, que tienen el sello CIPAM. ¿Ya? Grandes empresas que también tienen el sello CIPAM. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver con los campesinos? Bueno, todos los productos alimenticios que ofrecen esos hoteles son productos producidos por campesinos de las islas. ¿Se fijan? Entonces, lo interesante es que se ha producido una concertación, una mancomunión de intereses entre la gran empresa, la pequeña empresa y los campesinos, y todos operan en esta lógica de cuidar el patrimonio agroecológico, de cuidar la potencialidad que tiene la isla de mantener su cultura, y puede ser un pequeño emprendimiento de turismo, puede ser un gran hotel, pero todos están en la misma línea, organizados en torno a cuidar esa riqueza. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Compañeras, hermanas? Yo voy a abusar entonces de estar con el micrófono. Quisiera preguntar, ¿cómo han hecho la inventariación de los activos bioculturales? Brevemente, tal vez si nos puedes comentar un poco sobre la red CIPAM nacional que ustedes tienen. ¿Cómo se vincula esto con el sello CIPAM, que es más global, ¿verdad? Por favor. Ok, gracias por la pregunta. Mira, en torno a cómo se hizo el diagnóstico, el levantamiento de los activos bioculturales, yo te decía que en rigor, en Chiloé, el sello viene a coronar, viene a reconocer todo un trabajo y una forma de entender la producción agrícola, ganadera, que ahí existía por cientos de años, ¿ya? Y en este tiempo, digamos, el trabajo que hacen las comunidades y los organismos, tanto del Estado como no gubernamentales, es decir, esta red local, público-privada, por mantener esa forma de cultura, esa forma de producción, por cuidar la biodiversidad. Entonces, había ya un trabajo previo. Yo les comentaba del Centro de Educación Tecnológica de Chiloé, el CET Chiloé, que es una organización no gubernamental que había hecho todo este levantamiento, ¿okay? Todo este diagnóstico con las comunidades, desde las comunidades. El tema de la participación de los productores y productoras de las familias campesinas es básico y central en el éxito del sello CIPAM en Chiloé, del sistema CIPAM en Chiloé. Eso por un lado. Y se hizo con las comunidades, no preguntándoles, sino que con ellos, en un ejercicio participativo como el que estamos viviendo hoy día con ustedes en Colombia. Eso por un lado. Y la segunda parte de la pregunta, por favor, si me la pueden notificar, Fernando, para contestarte bien. Relacionado a... La red CIPAM, ahí me acordé. La red CIPAM, que para decirle a nuestros compañeros agricultores, lo que hace es
preparar territorios para postular, un poco lo que están haciendo ustedes en Colombia. Ustedes serían una red CIPAM en el lenguaje que usamos en Chile, nacional, donde el Estado en Chile lo que hace es reconocer territorios que tienen estas cualidades, que cumplen con estos principios que tú trabajaste delante de la presentación, Fernando, ¿ya? Que cumplen con ser biodiverso, con tener patrimonio cultural importante, con cuidar esa biodiversidad, con tener un paisaje especial, bello, reconocible, atractivo. Esos 4 elementos que mencionaba, bueno, el Estado de Chile, a través de una institución que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que depende del Ministerio de Agricultura, que es el que apoya la agricultura familiar campesina en Chile, decidió evaluar si había otros territorios como Chiloé y Chile que pudieran cumplir con las condiciones para acceder al sello, al sistema CIPAM. Y lo que hizo fue empezar a preparar este ejercicio de postulación. Lo que están haciendo ustedes, pero de una manera más, digamos, con anticipación, y ahí el Estado se metió muy fuerte con recursos, con profesionales, ¿cierto? Y lo que generó fue una red nacional de sitios o de territorios que están preparándose para postular. Y eso básicamente es un territorio alto andino en el norte de Chile, con un paisaje parecido al de ustedes, digamos, donde con mucha presencia de pueblos originarios, ¿cierto? Comunidades indígenas, con todas sus tradiciones, con toda su cultura milenaria, ¿cierto? Y que cumple con estas condiciones de paisaje, de cultura, de biodiversidad, etc. Y por otro lado, en el sur de Chile, no tan al sur como Chiloé, pero cerca de ahí, en la zona cordillerana de las comunidades mapuches tehuelches, que se llama, ¿ya? Incluye a 12 comunas, y ese territorio también cumple con estas características. Entonces, lo que va haciendo el Estado de Chile, junto con la comunidad, es ir preparando las condiciones para la postulación. Eso es lo que estamos haciendo. Y es más menos el proceso que están haciendo ustedes, según entiendo, en Colombia también. Así que yo les diría que van muy bien orientados, por lo menos siguiendo un camino muy parecido al que nosotros en Chile hemos seguido con Chiloé primero, y ahora con estos 2 territorios que les menciono, que están preparándose para postular a hacer sitios y pagos. Muchísimas gracias nuevamente, señor, el agradecimiento, Héctor. Les pedimos con un fuerte aplauso, por favor, a Héctor. Muchas gracias. Bien, continuando con el programa, con mucho placer quiero invitarle a Mira, directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que nos visita de La Paz, ¿ya? Para que nos cuente un poco las diversas actividades que están haciendo en esta institución. La anterior semana nosotros hemos estado participando, nuestras compañeras de acá, donde está Carmen, Mario, han participado, por lo tanto, de ahí viene la invitación que les hemos cursado, porque está muy relacionado a la actividad que están haciendo. Entonces, mira, por favor, puedes darnos unas palabras. Muchas gracias. Te vi entrar, no sé salir. Nuevamente les recibiremos con un fuerte aplauso. Primera vez en Orlando, con la Lucia de Anillo. No sé si es bueno hablar mucho, pero voy a tratar de intentar. Nosotros en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore tenemos una gran colección del patrimonio cultural, cuenta con más de 32.000 bienes culturales y más de
180.000 bienes documentales. Y bueno, ha sido el repositorio guardar, Huacaycharga, Achuncahuaca, Huacaycharga, Anchaimanta, Nomra, el programa en 2013, antes yo he trabajado en el Museo Británico, bueno, también he trabajado con Walter Triple, y me he dado cuenta los vacíos que hay. Investigación, ¿no hay? Pero van a hacer investigación carga, y no hay Nahuasca, y no hay Nayuyasca, no hay Mantachuscarga, no hay Capatamanta, arqueológico, ni una y una ayahuascas, una mantarhuascas, una chica que clásicos que nos usamos, la dúsculas de manta, las dúsculas de manta. Yo ya no chislaca, es importante que la gente no va a ver que se una ayahuasca. Entonces, como es 33.000 entonces la idea era en el museo decir ya tenemos que hacer catálogo y la gente quiere catálogo, marcha catálogo. Entonces hemos comenzado primero el año 2013 con textil, que les voy a mostrar. Esto es un catálogo de ahora, el libro es así, esta tiene más de 500 páginas. Y están aquí todo el contenido de la investigación, como pueden ver. Hay investigaciones especiales, tienen como más de 20 artículos. Y cada artículo está trabajado con la maestra, con el maestro en coautoría. Y Maraco, investigadores Hamuchare, Tapo. Y Mamilla Kunkare, y Mamina Roasca, y Pata, que no está Hamuchare. La buscar manta, va a buscar el campo ahí. El buscar manta, mana gracia en Intuchus. Dicho Chaitile. Entonces, para nosotros es muy importante la coautoría. Toca en Purni, Imaina Huasca, Imaina Yuyas. Entonces, por esa razón hemos escogido la coautoría con los maestros y las maestras. Entonces, en esta exigencia de la coautoría nos hemos planteado desde dinámica, que dice ahí, ¿no? La crianza mutua de la alimentación. Castellano, si no hay verdad, el término latino, ninguna domesticación. Ya hay domesticación, imagínate en su manjechuapi, nosotros en Aymara, en Quechua, Tico, Uyhuasca. Uyhuasca. Chaytarpunati, Uyhuasca. Mana Uyhuasca, Mana Chapo Orma, Chari. Iwanapa Imacar. Tuku Imana Yan. Semilla Llana, Chakra Preparana, Churana. Todos los cuidados. Entonces, hay un cambio de paradigma. Eso se llama cambios de pensamiento. Cambios de filosofía. Para algunas, ninguna campo nació en New York. Español, nada de reyes, para leer con que imaginas no hay que huir y luchar, tigrantes tienen. Pero más final, no hay que huir y luchar, su masta no hay que huir y luchar, familiar, comunidad. Entonces, por esa razón, para nosotros era bien importante ese cambio de paradigma. Y hablar desde nuestras estructuras lingüísticas. Imagínate que Shwakayupi no Haiku, Yuyaiku. Y esa es la crianza mutua. Y la crianza mutua ya no es ese término que se dice, ¿no? El hombre domestica a los animales, el hombre domestica a las plantas, el dominante es el hombre, ¿no? Como en términos católicos. En Aymara y en Quechua, incluso en Guaraní, que tuve que trabajar con los guaraníes, se dice la crianza mutua. En Aymara se dice Uyhuay, Uyhuañaos, Ali, Uyhuañaos.
Uiwai nos transporta a la filosofía de los cuidados máximos de todo el procedimiento. Haipa Uiwana, Uiwa Uiwana, Runa Uiwana, Wawa Uiwana. Sufrimiento Uiwai. ¿Sí? ¿Imaginas? No es. Sus cabecitas. Alguien me está, pero. Ni me llamaste que soy. No me ¿Hay una poner? Entonces, por esa razón, para nosotros ha sido tan importante trabajar desde ese punto de vista, como dice aquí, ¿no ven? Uiwaina, la crianza mutua para la vida. Y esta crianza mutua para la vida es que todos los alimentos nos dan vida. Pero no solamente los alimentos, sino la tierra, el agua, las manos que tocan, ponen las semillas y lo que todos los conversamos y pensamos. Todo ese contenido es Yuyay. Y de ese Yuyay tiene Uiwai, porque todo es cría. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a acercarnos más cerca a ese pensamiento? Una y para las cuentos. A ver, un cuento acá. Solo Antonio Manta. ¿Sí? Y manas solo Antonio. Apustasca con Doro. Apustasca Manta Maita Tres. Cielo Mandes. ¿Sí? Porque solo pierdes. Antonio pierdes. Chema cielo pegado. Fui mata mi cruz. Tomado y viendo. Todo lo mismo. Chema ahora la muchacha. Pico Dora. Loro. Parece mi loro. Adelante con turbas. De tan arriba que caía, se ha reventado y ha salido todas las semillas. Chayina cuentos, sí. Entonces, esos cuentos nos transportan, ahora nos he hecho un diseño así de la constelación. No hay abuelitas, abuelitos ni estrella manta jamón, saras, papas. No hay Hawaii cucharí, tal como imagínate casi. Entonces es bien importante reconocer esas oralituras o historias orales, porque hay una conexión que nosotros ignoramos muchas veces, pero es necesario regresar y entender. Entonces hemos mirado desde ahí y de ahí incluso tenemos las llamas como traslada a diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, ir a los valles. Cargaba Charlie a Lorette, allí, llamas, Lorette cambia. Y ahí hay formas de intercambio. Chalaco, ¿sí? O turca. Chala es en menor cantidad, turca es en mayor cantidad. Todas esas cosas hay que entender. Entonces, toda esa conectividad es la filosofía. Y luego todo este sistema de cómo nosotros procedemos. Por ejemplo, el cambio climático nos obliga de que la producción, por ejemplo, ya es más retrasada, ya no es tan adelantada. Cuando hay que, por ejemplo, mover la tierra, cuando hay que abonar, cuando hay que sembrar, cuando hay que aportar, cuando hay que cosechar, y después de la cosecha, cómo hay que almacenar las piruas, por ejemplo. Las piruas son para cereales, pero para las papas, ¿qué es? Airus, ¿eh? Airus, y los airus, ¿qué llevaba? Y más de estudiantes, airoma. Mama, tú, si hay una para ver. Muy bien. ¿Y qué hace la momia? Espanta los puros, ¿eh? Mama, tú, ¿eh? Eso es una desinfección. Todos esos sistemas nosotros conocemos, al final somos científicos. Chayunas, amo, unay, pachamam. Eso viene de nuestras abuelas, de nuestros abuelos y tal. Entonces, eso tiene terminologías, como la crianza mutua. Y esas terminologías es bien importante cuando dice, no vamos a postular. Esas terminologías tienen que estar bien descifradas en el contenido. ¿Qué es lo que queremos comunicar? Y más tarde hay que llegar a una red.
quechua, y de quechua se traduce al español, y luego se traduce al inglés, y así sucesivamente. Y este sistema pide el círculo del agua. Nosotros hacemos, por ejemplo, la ceremonia a los cerros, para que llueva, o si no, traemos agua de otros lados para que llueva. Todas esas ceremonias hacen una colectividad, y hoy en día se olvida. Entonces, como por ejemplo la piedra respira, Rumekar Samanchari, a ver, delante de una piedra, siempre es húmeda, Rumekar Sama. Entonces, de ese Sama lo proyecta hacia, que respira como alientos, y sale las nieblinas, y de las nieblinas a las nubes, y de las nubes a la lluvia. Y eso tiene momento. Y además nosotros podemos ver su pronóstico a través de flores, aves, porque nos dicen. Se dice, por ejemplo, hay una flor, por ejemplo, en la Isla del Sol se llama cariwa. Si la cariwa florece en primeros días de septiembre, es un año anticipado. Pero si la cariwa florece a mediados de septiembre, es un poco más tarde. Pero si florece al final, más tarde. Te está comunicando, te está avisando cómo el ciclo está cambiando. Nosotros a veces meditamos la luna, incluso estos como flores, las primeras flores de los arbustos, digamos, ¿no? O podría ser, por ejemplo, el canto de los pájaros, los zorros. Entonces, todos esos sistemas hay que documentarlos, ¿no? Y siempre es bueno en Aymara o en Quechua, que es su lengua original. Entonces, todos esos sistemas hay que entenderlos como una persona. Y ahora, aquí viene la transformación que es bien importante, ¿no? Esto ya es una ciencia y tecnología que tiene usado para poder almacenar o apaichanar. La papa no se puede guardar muchos como meses, digamos, no puedes guardar 3 años. Pero ¿qué haces? Lo conviertes en chuño. ¿Y chuño cuántos años puedes guardar? 20 años normalmente. No pasa nada. Y el solonte es la pirua. ¿Y cómo eran las piruas? ¿De qué eran las piruas? Construidos con adobe, con piedra, con totona. Todo ese sistema son tecnologías de transformación. Y eso nos ayuda a entender realmente cómo hemos tenido esas experiencias de nuestras abuelas y abuelos que eran maestras, y hoy en día necesitamos recuperar esas terminologías para poder decir cómo nosotros comprendemos ese sistema de transformación. Y todo se transforma. A ver, maíz, para convertir a harina, ¿dónde llevamos? Molino mancharín. Entonces, ahora, ¿todos tienen molino? No, ¿eh? ¿Quién tiene? El molinero. Entonces, al molinero hay que hacer pie, fila, ¿ves? Para mí mañana, por favor, pasado para ella, para aquí. Todo ese sistema tiene pues nombres en quechua. Ustedes saben, necesitamos entender todo ese sistema, que es una crianza mutua de la transformación de la lengua. Y aquí pasa lo mismo, que muchas veces no nos damos cuenta. El agricultor que está sembrando está pasando directamente al cocinero. Y el cocinero, ¿a